que en los años 60 del siglo pasado lo que entendíamos por cultura cambió de manera radical y pasó de ser aquello que escuchábamos en el tocadiscos de nuestras casas a ser aquello por lo que se mataba en Belfast o en Sarajevo. Hay mucho que hacer por la cultura en España todavía. Debemos culminar el Estatuto del Artista, debemos asentar el bono cultural joven. Pedir al Ministerio de Cultura que defienda a España, que defienda no solamente a España como Estado-nación, sino que defienda la obra de España, que es la hispanidad. La hispanidad que permite, por ejemplo, que tengamos aquí al señor Pisarello. Bueno, no está. No todo va a ser perfecto. Defendemos no solamente la hispanidad, sino la unidad de España. Una hispanidad y una unidad que está siendo atacada desde tres frentes. En primer lugar, desde el frente del separatismo, inventándose la historia, inventándose esa majadería de un racista confeso como Sabino Arana, esa fantasía de Euskal Herria, o defendiendo la fantasiosa nación de Breogán, el separatismo galego, o defendiendo, por ejemplo, los catalanes, que una guerra dinástica fue una guerra de liberación de España, cuando todos sabemos que Casanova, el héroe nacional catalán, murió gritando ¡Viva España! Todo eso es una invención. Pedimos al Ministerio que defienda nuestra nación. El segundo gran bloque de ataques a la hispanidad proviene de la propia hispanidad, de personajes como el señor Gustavo Petro, un señor que comparó la hispanidad como un desastre feudal, dijo, como un estado feudal. Mire, vamos a ver, en España no hubo tal feudalismo nunca, entre otras cosas porque en las fechas del feudalismo aquí estábamos bajo la dominación musulmana. Lo que sí hubo en España fueron señoríos, como el señorío de Vizcaya, señoríos que son los partidos separatistas a los que quieren volver, a los señoríos aquellos de la antigüedad, a eso quieren volver, por eso se quejaban tanto de los decretos de nueva planta. Y resulta que eso es progresista, válgame Dios. La tercera vía de penetración de la leyenda negra está en ciertos organismos internacionales que están absolutamente imbuidos de la cultura woke, como por ejemplo, y esto es gracioso, la UNESCO. La UNESCO es el principal inspirador del señor Urtasun con aquello de decolonizar los museos. Pero es gracioso porque la propia UNESCO ha declarado patrimonio material o inmaterial de la humanidad a 117 obras de la hispanidad. La primera, la civilización que más ha aportado a la humanidad es la civilización hispana. La segunda es China con 41. Y no he incluido aquí lo que son los asuntos provenientes de la época del Islam o prehispánica o símbolos naturales. Esto no lo he incluido, que debería haberlo incluido. Es decir, ¿cómo es posible que la UNESCO declare cultura colonial lo que previamente ha declarado que es patrimonio inmaterial y material de la humanidad? A ver si se aclaran los señores de la UNESCO. Y en fin, estas peticiones sabemos que van a llegar a mal puerto porque el señor Urtasun está ocupado en otras cosas, como rebajar el IVA de las galerías de arte. Yo les propongo a ustedes que cambien el manifiesto comunista, aquello de proletarios de todos los países unidos, hay que cambiarlo, hay que poner pijoprogres de todos los países unidos, que es aquello a lo que ustedes defienden. Se rasgaban las vestiduras los señores de Sumar porque yo les decía que representaban a las élites, se rasgaban las vestiduras. Y al día siguiente su ministro pues me da la razón, porque vamos, como todo el mundo sabe, el pueblo español está muy preocupado porque no va a poder comprarse un Matisse o un Miquel Barceló. Y por cierto, también mencionó a Unamuno y mencionó a Miguel Hernández, decía que también lo censurábamos. Yo no sé si el señor Urtasun ha leído Unamuno, pero supongo que no ha leído ni una línea del poliédrico filósofo español, porque si lo hubiera leído, habría leído lo siguiente: el nacionalismo vasco no es un sentimiento sincero, es una fantasía literaria gestada en los grandes centros urbanos por políticos. El nacionalismo vasco es una doctrina de una simplicidad horrible y al alcance de las inteligencias más modestas. Esto lo escribió don Miguel de Unamuno, no lo escribió nadie de Vox.
Pero vamos a ver, ¿por qué vamos nosotros en ningún caso a censurar al gran poeta que fue Miguel Hernández? A alguien que escribió lo siguiente, que igual les gusta a ustedes mucho. España, piedra estoica que se abrió en dos pedazos de dolor y de piedra profunda para darme, no me separarán de tus altas entrañas. Madre, además de morir por ti, pido una cosa, que la mujer y el hijo que tengo cuando pasen vayan hasta el rincón que habite de tu vientre. Madre, esto lo escribió Miguel Hernández, el poema se llama Madre España. ¿Por qué motivo vamos a censurar nosotros a un patriota al que ustedes utilizan ideológicamente para sus fines? Resulta irónico que estemos debatiendo hoy sobre la leyenda negra que intenta confundir la historia de España cuando estamos viviendo en primera persona una de las peores páginas de nuestra democracia, escrita de la mano del propio Ejecutivo, de todos y cada uno de sus ministros, la bochornosa papeleta del ministro Bolaño, la de la ministra Montero y hasta la del propio presidente Sánchez. Miren, por mucho que repitan sus mentiras, como lo hace esta leyenda negra, no conseguirán convertirlas en verdad. Esta infame ley de amnistía no viene a restaurar ninguna concordia, viene tan solo a comprar el sillón más caro de la historia y pasarlo por el altísimo precio de nuestro Estado de Derecho, el regalo que nos dejaron nuestros abuelos. Sí, ellos sí que con su generosidad sellaron una Constitución cuyo único objetivo era devolver la concordia a todos los españoles. Su ley solo ha conseguido volver a dividir a España y despertar un independentismo que los propios catalanes habían salido huyendo. Pero no será la avaricia de poder lo que hunda este Gobierno. Lo hará la corrupción política y también la corrupción económica, que nos avergüenza a todos los españoles, también a los votantes y afiliados del Partido Socialista, y que salpica a la señora Armengol. Señora Armengol, donde esté, su permanencia en este cargo es insostenible. Por respeto a esta Cámara, a los diputados, a los españoles, dimita, señora Armengol, dimita ya. Miren, hay grupos políticos que tienen en su razón de ser la confrontación. Otros preferimos encontrar el punto de encuentro, el consenso, las coincidencias que nos permitan avanzar. Sí, es precisamente esa necesidad de confrontación, de búsqueda del odio en lo ajeno, es lo que ha llevado a dirigentes a uno y a otro lado del Atlántico a desarrollar esta leyenda negra sobre nuestra historia. Y es el propio ministro Urtasun la que la abandera esta fake news de forma diaria. Y no, España no tiene que avergonzarse de su pasado, sino todo lo contrario, porque en el contexto de los valores, de la mentalidad y las costumbres de cada época, como ocurría en el resto de países, la de España es una historia de progreso y de civilización. Si los holandeses y ingleses no consiguieron borrar los éxitos históricos de nuestro país, tampoco lo va a conseguir este ministro que confunde el Congo belga con el Imperio azteca, se lo puedo asegurar. Busquemos la veracidad en los archivos de la Real Academia de la Historia. Aseguremos la unidad de los históricos como el de Indias. Volvamos al espíritu de intercambio cultural y social que trajo la Exposición Iberoamericana del 29 en Sevilla. Encontrémonos en el lugar de encuentro de nuestra lengua, de nuestro patrimonio, en ese camino de Guadalupe que ha sido capaz de andar sobre los mares y en esa esperanza que siembra devoción en Colombia, Brasil o Panamá. La razón de estos lazos indisolubles entre España y América fue, sin duda alguna, el mestizaje, al que de manera magistral Nacho Cano ha puesto música en su obra Melinche. Bendito mestizaje que nos hace sentir Iberoamérica como nuestra casa y viceversa. Les recomiendo al Partido Socialista que vaya a verla. Porque Iberoamérica ha sido tierra de acogida en el exilio, prometedor futuro de los españoles que tuvieron que emigrar, e inicio de una nueva vida para aquellos valientes españoles que decidieron hacer del Nuevo Mundo su hogar. Una época, la del virreinato español, donde los viajes no eran unidireccionales, sino de ida y vuelta, y que no solo nos permitieron descubrir la patata, la yuca o el chocolate, es que también pudimos descubrir un rico patrimonio proveniente de América, que se fusionaron con sus símbolos, sus lenguajes y su artesanía. El nuevo barroco o el barroco andino, con sus característicos porches, las columnas salomónicas o aquella policromía de vivos colores, o los artistas como Villalpando o Correa. La incesante postura del ministro Urtasun no solo ataca nuestra historia común con Iberoamérica, lo hace también con aquellos indianos que aportaron un gran legado cultural y que hace 2 años recogía el Museo del Prado en una magnífica exposición, Tornaviaje, Arte Iberoamericano en España.
Pero este intercambio cultural continúa aún muy vivo y así lo demuestra la industria editorial con nuestra gran presencia en la Feria del Libro de Guadalajara o las 11 ediciones de los premios Platino que unen al sector audiovisual con Iberoamérica o el arte contemporáneo. La semana pasada, en Arco, acogía a 38 galerías iberoamericanas de México, de Perú o de Guatemala. Señorías, votaremos esta moción y cada grupo será libre de ubicarse en su posición, avivar unos cuentos que ayudan a enfrentarnos o buscar los puntos de encuentro que impulsen a España e Iberoamérica para alcanzar los retos que, como tantas otras veces, hemos conseguido superar de la mano. Como bien decía el director del Museo del Prado, no se entiende la historia de España sin América, ni la de América sin España. Sigamos construyendo juntos una buena historia que contar y dejemos las mentiras para este Gobierno, que es ya el Gobierno de la mentira. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.